Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo y si estás de acuerdo en que el servicio a este país no tiene fecha de caducidad, dale me gusta y suscríbete. Porque lo que sucedió al hombre que estás a punto de conocer nunca debería pasarle a nadie que haya vestido el uniforme. Su nombre era Robert King, Bobby para quienes mejor lo conocían, y en esa tranquila mañana de martes no buscaba atención. No estaba allí para hacer una escena, ni para presumir medallas, ni para alardear de batallas de antaño. Todo lo que quería era retirar unos cientos de dólares de una vieja cuenta que no había tocado en años, la misma cuenta que usó décadas atrás para depositar la paga por peligrosidad de despliegues que el gobierno aún no reconoce por completo. Entró por las puertas principales del Summit Ridge National Bank como cualquier otra persona, firme, tranquilo, sombrero en mano. Ese sombrero, una gorra negra bordada con hilo dorado que decía veterano de Corea y Vietnam, había sido cepillado antes de salir de casa. Su camisa estaba planchada, aunque los puños estaban deshilachados, y en el bolsillo de su abrigo llevaba una tarjeta doblada de asuntos de veteranos, 2 papeles de baja desgastados y una moneda de desafío de latón, suavizada por el uso en los bordes. Hizo fila pacientemente, en silencio, como suelen hacer los hombres de su época, como si esperar tu turno siguiera siendo sagrado. Pero en el momento en que llegó al mostrador, todo cambió. La cajera, quizás de 20 y tantos años, parpadeó al ver el nombre en la cuenta, levantó una ceja, claramente insegura. Bobby ofreció su identificación con un ligero temblor en las manos, no por miedo, no por debilidad, sino por el daño persistente del tiempo y demasiadas noches frías en lugares sin nombre. Solo intento retirar algunos fondos, dijo cortésmente. Esta cuenta está a nombre de Robert King. Ha pasado un tiempo. La cajera esbozó una sonrisa tensa y tecleó. Luego hizo una pausa. Algo en la pantalla no coincidía con lo que esperaba. Llamó a su gerente. Se llamaba Kaiden. Corte de pelo impecable, corbata demasiado corta, el tipo de sonrisa burlona que no necesita palabras para insultar. Se acercó, miró los documentos de Bobby, luego al propio Bobby, y soltó una risita que no fue amistosa. ¿Está seguro de que esta cuenta es suya, señor?, preguntó, alargando el señor como si fuera una broma. Este formulario de baja parece que fue escrito en un dinosaurio. La cajera rió nerviosamente. Bobby no dijo nada. Simplemente metió la mano en su abrigo y colocó algo sobre el mostrador con dedos lentos y cuidadosos. Una moneda de desafío de latón grabada con un Thunderbird y estrellas, algo que ningún civil reconocería, pero que haría que cualquier soldado de verdad contuviera la respiración. Kaiden ni siquiera la miró. Linda baratija, murmuró. Cualquiera puede comprarlas en línea en estos días. Se giró hacia el guardia de seguridad e hizo un gesto hacia la puerta. Creo que tenemos otro supuesto veterano intentando aprovecharse del sistema. Escóltelo afuera, por favor. El guardia dudó solo un segundo, pero lo suficiente para que Bobby escuchara cada palabra y para que el resto del banco se diera cuenta. Algunos clientes rieron entre dientes detrás de sus teléfonos, 1 o 2 fingieron no oír. Bobby no discutió, no exigió nada. Simplemente recogió la moneda, la deslizó suavemente de vuelta al bolsillo de su abrigo, asintió una vez y caminó lentamente hacia un banco junto a la ventana. Allí se sentó, erguido, con las manos entrelazadas, la mirada perdida en la nada. Las risas se acallaron y un extraño silencio se apoderó del vestíbulo del banco. No era culpa todavía, no, sino algo más frío, incomodidad, como si en el fondo la gente ya no estuviera tan segura. Sin embargo, una persona no rió. Se llamaba Maya Rodríguez, de unos 30 y pocos años, ex especialista en logística de la Fuerza Aérea, ahora trabajando en contratación de defensa. Había visto una moneda como esa una vez, cuando un coronel retirado del SOC, Comando Conjunto de Operaciones Especiales, había visitado a su equipo y recordaba cómo cada oficial en la sala se había puesto de pie cuando la colocó sobre la mesa. Se acercó al mostrador, miró fijamente al gerente los ojos y dijo: «Acabas de cometer un error». Kaiden parpadeó. «Disculpe». Maya señaló el banco. «Ese hombre no es un farsante. Solo esa moneda supera en rango cada cheque de pago en este edificio». Kaiden resopló. «Si es tan importante, ¿por qué no hay alguien aquí con él?» Maya no respondió. Simplemente salió e hizo una llamada. Pero alguien más ya se había dado cuenta. En la oficina trasera, un empleado mayor, uno de esos tipos discretos de toda la vida sin un cargo importante pero con todo el conocimiento, había oído el nombre de Robert King. Hizo una pausa, luego caminó lentamente hacia la esquina de la habitación donde colgaba una placa de latón en la pared.
Había estado allí desde que abrió el banco, dedicada a la base de comando de Summit Ridge y a quienes la construyeron. Entre los nombres grabados había uno que no se había desvanecido: R. King, el hombre que había supervisado la infraestructura militar original antes de que el terreno se convirtiera para uso civil, el mismo hombre que ahora estaba siendo acusado de falsificar un historial de servicio en el mismo banco que existía gracias a su mando. El empleado no habló. Levantó el teléfono, marcó un número que solo un puñado de personas conocía de memoria y dijo solo 6 palabras: es Bishop Coin. Summit Ridge. Está aquí. Luego colgó. Afuera, Bobby permanecía inmóvil, como una piedra. No sacó su teléfono, no armó un escándalo, simplemente observó cómo el viento tiraba de la bandera al otro lado de la calle y esperó. No justicia, no elogios, sino porque eso es lo que los hombres como él siempre han hecho. Esperan hasta que se les necesita, esperan incluso cuando nadie les cree, esperan mientras el mundo se ríe. Pero lo que nadie en ese banco sabía, ni el gerente, ni la cajera, ni siquiera Maya, era que en 30 minutos esa risa se convertiría en silencio. Porque al final de la calle, un general furioso ya había estrellado su teléfono contra el escritorio. Se había puesto su uniforme de gala y estaba en camino para asegurarse de que el hombre al que todos despreciaron, el hombre al que llamaron farsante, nunca más fuera pasado por alto. Los siguientes 20 minutos dentro del Summit Ridge National Bank pasaron como melaza, lentos, espesos, incómodos, especialmente para aquellos que se habían estado riendo momentos antes. La cajera que se había reído entre dientes ahora mantenía la cabeza gacha, fingiendo teclear, mientras Karen, el gerente, caminaba de un lado a otro detrás del mostrador, lanzando miradas ocasionales a las puertas principales, claramente agitado, aunque aún no sabía por qué. Bobby King no se había movido. Estaba sentado exactamente donde le habían dicho, como si esta fuera solo otra sala de espera en otro edificio gubernamental, solo otro día en una larga vida de filas y miradas frías. Sus manos descansaban sobre su bastón, sus hombros rectos a pesar del dolor del que no hablaba, y esa moneda de desafío permanecía guardada, su presencia tan invisible para esta gente como su servicio. Pero el silencio a su alrededor era diferente ahora. Ya no era el silencio del desdén, era el silencio de la duda. Maya Rodríguez lo observaba desde el otro lado del vestíbulo, con los brazos cruzados y los labios apretados por la frustración. Ya había hecho su llamada a un contacto de mando retirado en Fort Breckenridge, quien solo necesitó oír Bishop Coin y Robert King para que su tono cambiara por completo. ¿Dices que está allí ahora?, había preguntado, la voz tensa. No dejes que se vaya. Maya no sabía qué pasaría después, pero su instinto le decía que algo ya estaba en marcha. Tenía razón. A 2 manzanas de distancia, una camioneta negra atravesó el tráfico, con las luces parpadeando solo una vez para señalar autoridad sin pedir permiso. Dentro iba el mayor general Everett Kane, condecorado, temido y famoso por su precisión, actualmente jefe de operaciones regionales para 4 distritos militares y uno de los únicos 5 hombres vivos autorizados para aportar una autorización de reconocimiento activo de nivel Bishop. Cuando recibió la llamada y escuchó el nombre de Robert King, detuvo la reunión informativa a medias, se levantó de su silla y solo dijo 4 palabras a su ayudante: uniforme. Nos vamos. King no era solo un nombre en un archivo para Kane. Era la razón por la que Kane llevaba estrellas en sus hombros, un fantasma viviente, un hombre que se creía fuera de circulación desde hacía mucho tiempo, el tipo de figura de la que se susurraba en reuniones estratégicas e informes del legado. Kane se había entrenado bajo la doctrina que King ayudó a escribir. El hecho de que lo hubieran insultado públicamente, en uniforme, en un edificio que literalmente se asentaba en terrenos que una vez comandó, encendió algo que el general rara vez dejaba ver: furia. Mientras tanto, de vuelta en el banco, Bobby se ajustó la manga de su abrigo. El silencioso zumbido de las luces fluorescentes del techo llenaba el aire, pero nadie hablaba. Un cliente cerca de la estación de café se fue torpemente sin hacer su depósito. Un guardia de seguridad estaba cerca de la salida, moviéndose nerviosamente, lanzando miradas de reojo al anciano que no había hecho ni una sola amenaza, ni levantado la voz una vez, ni siquiera parecido enfadado, pero que aún así parecía irradiar el tipo de presencia que inquietaba a la gente acostumbrada a la autoridad. Karen intentó ignorar la incomodidad. «Sí, de aquí», murmuró, asomándose por encima de la línea de cajas. «¿En serio?». Se giró hacia uno de los empleados más nuevos y resopló. Probablemente espera que alguien lo publique para conseguir una donación por lástima en línea. Los veteranos hacen esas cosas todo el tiempo. La mandíbula de Maya se tensó, y la joven de la ventanilla bajó la mirada. Incluso ella sabía que esto había ido demasiado lejos.
Kayden se recostó en el mostrador como si estuviera orgulloso de sí mismo. Debería haber llamado a la policía, rió. Es cuestión de tiempo antes de que arme una escena. Pero justo cuando las palabras salían de su boca, las puertas de cristal del banco se abrieron de golpe, de esa forma que no se ignora. No una ráfaga de viento, no un cliente, sino una orden. Un escalofrío recorrió la sala. Botas de verdad, golpearon el suelo de baldosas con precisión, ni apresuradas ni vacilantes, deliberadas. Entró el mayor general Everett Kane, uniforme de gala completo, cada cinta reluciente, cada línea de tela planchada con precisión milimétrica, una presencia que llenó todo el vestíbulo antes incluso de que hablara. Detrás de él, un ayudante lo seguía, maletín en una mano, solemne y silencioso. Nadie se movió. El ruido cesó al instante. Se colgaron los teléfonos, el café quedó a medio servir, y Kayden, todavía apoyada en el mostrador, levantó la vista y luego se quedó helado. Su sonrisa burlona se desvaneció en silencio. Kane no se fijó en nadie al principio. Sus ojos se clavaron directamente en el banco junto a la ventana, donde Bobby King seguía sentado. Y entonces, frente a todo el banco, el general se cuadró y saludó. El sonido de ese gesto, el chasquido de la palma contra la frente, resonó más fuerte que cualquier disculpa jamás podría hacerlo. Bobby levantó la vista, confundido solo por un momento, antes de levantarse lentamente, devolviendo el saludo con la dignidad de alguien que no había sido saludado en años, pero que nunca olvidó cómo hacerlo. Luego, Kane se giró lentamente y recorrió la habitación con la mirada como una cuchilla. Su voz, cuando habló, era baja, pero lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. ¿Quién aquí llamó fraude al coronel Robert King?, preguntó, cada sílaba tallada en acero. Nadie respondió al principio. Kane dio un paso adelante. El coronel King, dijo de nuevo, enfatizando el rango con escalofriante claridad, fue fundamental en el establecimiento de los protocolos de reconocimiento de fuerza conjunta que todavía se utilizan en 3 naciones. Su historial abarca 2 guerras, 6 teatros de operaciones y 14 operaciones no reconocidas. Usted cuestionó su identidad. Las miradas se volvieron hacia Kayden. El gerente parecía que iba a vomitar. Yo no sabía, tartamudeó. Sus papeles eran viejos. Por supuesto que son viejos, espetó Kane, porque se ha ganado su edad. Luchó por este país mientras su mayor desafío era aprender a programar tweets. El silencio en la sala cambió de nuevo, de la incomodidad a la vergüenza. El ayudante de Kane dio un paso adelante y abrió el maletín. Dentro, una gruesa carpeta marcada como clasificado, una moneda conmemorativa incrustada en terciopelo y una copia impresa de la misma placa en la pared del banco, con el nombre de Robert King grabado en negrita. Kane colocó la carpeta sobre el mostrador. Este banco existe gracias a su diseño estratégico. Esa cuenta que marcó como sospechosa financió las líneas de suministro originales de las que ahora ustedes se benefician. Se volvió hacia Bobby, con voz más suave ahora. Señor, lamento no haber sabido antes que estaba en la ciudad. Bobby asintió con cansancio. No vine para que me encontraran. Solo necesitaba lo suficiente para ayudar a mi nieto con la escuela. Kane asintió lentamente. Entonces, hagamos que eso suceda. Y juntos se acercaron al mostrador. Mientras Kayden retrocedía con las manos levantadas en silencio, la risa desaparecida hacía tiempo y la lección apenas comenzando. El silencio dentro del Summit Ridge National Bank ya no era incómodo, era reverente. Cada persona en esa sala acababa de presenciar un cambio, como si el propio suelo recordara el peso que una vez sostuvo. El general Everett Kane estaba de pie junto al coronel Robert King en el mostrador, sin ladrar órdenes, sin pedir castigos, simplemente de pie, como si nada más en el mundo importara hasta que este hombre obtuviera lo que había venido a buscar. Bobby retiró los fondos en silencio, sin ceremonia, para ayudar a su nieto a pagar la universidad, algo que ni siquiera había mencionado hasta que el general preguntó. No quería atención, nunca la había querido. Todo lo que siempre quiso fue cumplir su palabra con aquellos por los que luchó y con aquellos a los que regresó a casa. La mano de la cajera temblaba mientras imprimía el recibo, susurrando una disculpa que Bobby no reconoció, no por rencor, simplemente no la necesitaba. Tomó el recibo, lo dobló una vez y lo guardó en su bolsillo, como si fuera solo otra tarea cumplida. Pero cuando se giró para irse, el general Kane lo detuvo con una mano en el hombro. «Coronel, tiene 5 minutos», dijo. Bobby enarcó una ceja. «¿Para qué?» Kane asintió hacia la sala. «Para el honor que nunca pidió». Y entonces,
sin una sola palabra de mando, cada veterano militar en la sala, desde un joven reservista junto a cajero automático hasta un viejo sanitario de la Marina llenando una hoja de depósito, se enderezó y saludó. Incluso los civiles se levantaron de sus asientos, no porque se les dijera, sino porque algo en el aire les dijo que así es como se honra a un hombre como ese. Bobby se quedó helado por un segundo, no por orgullo, sino por incredulidad. Luego devolvió lentamente el saludo, con silenciosa precisión. Kay metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó a Bobby una pequeña caja de terciopelo. «Hemos guardado esto durante años», dijo. «Pensé que querría tenerlo ahora». Dentro había una medalla, limpia y pulida, grabada solo con un nombre y 3 palabras. Asterisco servicio más allá del historial asterisco. Bobby la miró fijamente durante mucho tiempo, sin lágrimas, sin discursos, solo un lento asentimiento, como si finalmente hubiera cerrado una puerta que nadie más sabía que seguía abierta. Luego miró a Kane y dijo en voz baja, «No vine aquí para ser recordado. Vine a cumplir una promesa». Kane asintió. «Y al hacerlo, nos recordaste a todos lo que realmente significa el servicio». Bobby salió entonces a la luz del sol. No lo siguieron cámaras, no hubo titulares, pero la gente dentro se enderezó un poco más, habló un poco más bajo. Más tarde esa semana, se añadió una nueva línea a la placa junto a la entrada principal del banco. Debajo de la dedicatoria original apareció una segunda inscripción. Asterisco Robert J. King, coronel, ejército de... honor en silencio asterisco. No nombraba el incidente, no mencionaba al general, pero todos los que trabajaban allí lo sabían, porque algunas verdades no necesitan gritarse para cambiarlo todo. Y ahora, cada vez que un cliente cruza esas puertas, ve el nombre del hombre al que casi sacan del edificio entre risas, el hombre que no dijo nada hasta que entró un general furioso.